Dosis de ciencia. Hoy de humor al canal. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, que, profe, no puedo evitar aquí la risa porque es que ese título está, mejor dicho, me tiró usted al charco, yo sin saber nadar, sin salvavidas. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, divirtiéndome, la parte divertida de la dosis, que tal vez los oyentes pensarán que nosotros estamos actuando y hacemos de cuenta como que tú no sabes de qué voy a hablar exactamente. Así es. Y que por eso te reaccionas de esa manera, pero es un poco el desafío de poner un título que no diga nada, a ver qué te provoca imaginar. Pero bueno, tiene que ver. Vamos a buscar la manera de unir. Es más, sí, repitámoslo. De humor al canal. No, es que eso no tiene por dónde conectarse. Pero si uno espera un momentito que se desarrolle la dosis, vamos a tratar de encontrar cuál es la parte del humor y de qué humor estoy hablando. Y de qué canal, y además. de qué canal estoy hablando. A Exacto. ver, fueron muy pocos datos. En todo caso, y si te puedo seguir confundiendo, porque en realidad esta dosis tiene mucha carga musical. Ah, imagínese, o sea, para no sé si te terminar ayuda. de enredar la pita. No sé si te ayuda. Porque, y que en lo personal significa también muchos recuerdos bonitos de mi vida. Tampoco sigue sin ayudarte, ¿cierto? Hasta ahora con todo esto. Porque vamos a empezar por el lado del humor. En realidad el humor, me estoy refiriendo, se parece muchas cosas. La palabra humor solita no ayuda. Pero tiene que ver con el título de una canción, un título en inglés, que se llama In the Mood. Y que en realidad sería como de humor. Estar de humor, estoy de buen humor o estoy de mal humor. Pensémoslo, de buen humor. Es así como la manera de estar, ¿cierto? Que puede ser buena o mala, pero regular. Pensémoslo de manera positiva, como estamos nosotros haciendo esta dosis siempre, así que la encuentra usted de humor, de buen humor. Y ese título es de una canción de jazz, de la época de las grandes bandas, la Big Band, y que en lo personal significa mucho porque es una canción interpretada por una orquesta, dirigida por un señor que hizo famoso este tipo de música de las grandes bandas, del jazz, en los años 30, 40, muy, muy famoso, y que en lo personal no es que yo haya sido testigo presencial, antes que empieces a sacar cuenta en tu cuaderno, sino que para mí es el acercamiento que tuve en mi vida de pequeño con el jazz, fue con este tipo de canciones. O sea, por lo tanto no se me olvidan y me trae bonitos recuerdos. O sea, mi choque con el jazz fue escuchar el jazz interpretado por las grandes bandas. Y dentro de estas grandes bandas había una en particular, a esta que me refiero. Con este señor. Con este señor, porque hizo muchas piezas famosas. Esta es una, Patrulla Americana es otra, tal vez la más famosa era Serenata a la Luz de la Luna, otra. O sea, estoy dando los tips para escucharla, para que la busque y después la escuches. Y este señor se llamaba Glenn Miller. Entonces Glenn Miller tocaba el trombón y se lo identifica, digamos, es como el padre de este tipo de música, de las grandes, tenía sus bandas grandes y fue muy famoso. Llegó a vender, digamos, comparando los mismos años, en 4 años, vendió mucho, o logró poner en el número 1 de los temas musicales muchos más temas que Elvis Presley y que los Beatles, comparándolos en el mismo tiempo. O sea, eso fue muy, muy famoso. Ahora, te estoy hablando más de mis gustos musicales que de la aviación. Y que de la dosis de ciencia. Recordándome que estábamos en este espacio y pidiéndome que me regrese, tú dirás que tiene que ver con todo eso. Y tiene que ver, y ahora va a aparecer también lo del canal, porque este personaje, Glenn Miller, que nace, imagínate, 3 meses después, no tiene nada que ver, pero es como una cosa curiosa, nace en Iowa 3 meses después del primer vuelo de los hermanos Wright.
Y yo ahí con eso cerraría la dosis y digo, ahí tienes No, ahí está señor. la relación con la aviación. No, señor, ¿cómo así? Así hemos llegado en estas bueno, tenía dosis. relación 3 meses después del primer vuelo. No tiene nada que ver, pero él nace 3 meses después. Es un datico ahí Es un adicional, datico, sí. como para ubicarnos en el tiempo. Se dedica seguramente en contra de los deseos de sus padres, se dedica a la música, él no estudia otra cosa que no sea música y empieza a este camino de las bandas. Y cuando él está siendo una persona muy exitosa, coincide, por eso sí es importante vernos en contexto histórico, con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a formar parte del conflicto bélico. En esos años, cuando empieza la guerra, cuando Estados Unidos participa en la guerra, que fue luego del ataque de Japón en Pearl Harbor, hasta entonces se mantenían al margen de lo que sucedía en Europa. Ahí ya sí se sienten amenazados directamente y forma parte del conflicto bélico. En ese momento se acostumbraba, entonces claro, se moviliza toda la población, es toda una historia larga, digamos, porque se empiezan a mandar soldados y en lo que tiene que ver con la aviación se empiezan a fabricar aviones para ir a participar en el conflicto, particularmente bombarderos. Podemos hablar otro día de eso. Entonces se empiezan a reclutar personas, a construir aviones y había que juntar fondos y que todo el pueblo tenía que participar. Y entonces la parte esta de mantener el ánimo era en los soldados, por ejemplo, en la gente, también era muy importante. Y entonces decir que Glenn Miller en el año 1942 ingresa a la Fuerza Aérea, o sea, un músico famoso que ingresa a la Fuerza Aérea. A algunos, como recuerdo el caso de Elvis Presley, les tocó, porque le tocaba hacer el servicio militar, a la brava, no importa que era famoso, vaya, le toca. Pero otros voluntariamente se ofrecían como voluntarios e ingresan. Glenn Miller ingresa a la Fuerza Aérea con el rango de capitán. Y como voluntario. Como voluntario. Sí. Sí, no fue obligado porque era una persona ya muy famosa. Pero no fue el único caso. Entonces hubo muchos músicos, artistas que se ofrecen y formaron parte en algún momento de estos cuerpos militares. Formando parte o no, también se acostumbraba que llevaran al frente de batalla, digamos, a Europa, a Inglaterra, donde estaban asentadas las tropas, artistas, pensaban Marilyn Monroe, Bob Hope, a que fueran a hacer alguna actuación para animar a los soldados. Uh-huh. Entonces Glenn Miller, digamos, forma parte. Él lo hace voluntariamente, pero claro, entonces que participa con su banda en conciertos, en hangares, en destacamentos militares. Y entonces ahí es donde se forma parte de la Fuerza Aérea en Estados Unidos, Glenn Miller. Ya me voy acercando más a... Yo estoy esperando el canal. El canal, exacto. me falta la parte del canal. Resulta que el 15 de diciembre del año 1944, o sea, 2 años después que se había incorporado, estamos hablando, de nuevo para que veamos el contexto, 1 año antes de cuando cae Berlín, es decir, diremos, bueno, que termina la guerra con Alemania, estamos 1 año antes, estamos en plena confrontación. Glenn Miller estaban en Londres, estaban en Inglaterra, y ya habían recuperado, o sea, ya habían cruzado el Canal de la Mancha, de ahí estamos hablando, habían recuperado Francia, él estaba en Inglaterra, y el 15 de diciembre vuela de Inglaterra, del sur de Inglaterra a Francia, porque estaban organizando estos conciertos. Lo hace en un avión canadiense, pequeño, de un solo motor, un avión que se llama Norseman, en un vuelo que implicaba el cruce del Canal de la Mancha. Bueno, ahí es donde viene la parte trágica del cuento. Yo pensé que esta historia iba por buen camino, pero lamentablemente no, porque ese día emprende el cruce del Canal de la Mancha, pero nunca llega a destino.
Se quedaron esperándolo en el concierto y en las diferentes actividades. O sea que el tiempo que fue famoso fue cortico. Fue, o sea, porque estamos hablando de los años 30, 40, esto pasa en el 44, o sea, en un par de décadas, digamos, era muy famoso en Estados Unidos, bueno, y ha dejado un legado de música, como después cuando la escuches te vas a dar cuenta de, sí, yo la había escuchado antes. Pero el punto es que un músico tan famoso pierde la vida en un accidente aéreo, y en un accidente cargado de misterio, porque hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. No encontraron el avión tampoco. Todavía no. Parece ser que hace unos años alguien había encontrado un pedazo. También eso, a nosotros que estamos un poquito lejos, confieso, nos cuesta entender, bueno, pues si es un canal, qué tan difícil es, qué tan misterioso es encontrar algo dentro de un canal. Yo creo que también la palabrita canal nos confunde, porque pensa un canal tiene que ser algo pequeño. Como una autopista, pues. En realidad, buscando datos, el canal llega a tener en su parte más estrecha, digamos, 34 kilómetros de ancho, la más estrecha, hasta 250 kilómetros. O sea, una masa de agua importante. Y ahí no es no es el único accidente que ha habido. Hace muy poquitos años, no sé si recuerdas la noticia, un jugador de fútbol que le pasó lo mismo. Ah, sí, señor. Argentino. Sí. Que nunca se recuperaron los cuerpos. Y tampoco ni el avión, o sea, creo que el avión sí, tal vez. Pero entonces no es un espacio pequeño donde uno fácilmente vaya a encontrar esto. Tiene una profundidad máxima de 174 metros, grande. Y bueno, como dato más contundente, esa fue una zona crítica en la Segunda Guerra Mundial, porque a través del Canal de la Mancha, piensa que separaba en su época de mayor dominio alemán, era lo único que separaba a Inglaterra de caer en manos del gobierno. Ya había expandido había invadido muchos países, solamente le faltaba cruzar el canal. Y eso, bueno, nunca se pudo dar, nunca pudieron invadir Inglaterra gracias a la aviación, a la Fuerza Aérea Inglesa, la batalla de Inglaterra que se conoce, está lo de Dunkerque, lo de la sacada de las tropas en barquitos que tenían que cruzar, o sea, el canal ha sido protagonista, y ese canal era vital para el paso de buques de insumos, para Europa. Es muy importante. Por lo tanto, era una zona donde se atacaban a los buques y donde se contrarrestaban los ataques atacando a los submarinos. Todo eso hace que de un número impresionante, que se menciona que entre el año 35 y 45, en esos 10 años, ahí en el canal quedaron 5.000 buques mercantes, 5.000, 600 navíos de guerra y 1.000 submarinos. O sea que en el fondo del canal hay de todo, básicamente. Y que además no son cositas pequeñitas. No son pequeñas. Y estamos hablando solo de 10 años hasta el 45, ¿no? Cuando termina la guerra. Pero entonces, bueno, volviendo al caso de nuestro amigo Glenn Miller, digo que quedó una historia cargada de misterio. Efectivamente, nunca llegan a destino, desaparecen. Y se empiezan a manejar distintas conjeturas acerca de qué pudo haber sucedido. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la más técnica sería como que todavía sigue sucediendo, que puede haber pasado también con este jugador argentino de fútbol, que son aviones pequeños pilotados por personas que no están preparadas a lo mejor para hacer el cruce de noche o en condiciones de climas adversos, es una zona de mucha niebla, en épocas de invierno, estamos hablando, en el caso de Glenn Miller, en diciembre, o sea, pleno invierno europeo. Entonces, bajísimas temperaturas, con aviones que no están muy bien preparados. Una posibilidad técnica sería que por esas bajas temperaturas se les hubiera congelado el combustible. O en alguna parte del avión le genera un problema y caen, y son aviones que se destruyen mucho cuando chocan con el agua y después ya no pueden encontrar los restos. Esa podría haber sido una causa. Hay otra causa que es más, ¿cómo decirlo? Sin decir palabras inadecuadas, pero sería más farandulesca. Es que cuando no se sabe la causa se pueden tejer cualquier conjeturas.
Entonces, y cualquiera sirve. Y cualquiera sirve. Una de ellas decía que en realidad Glenn Miller no había muerto en el... Bueno, hay personas que dirán que todavía Elvis Presley está vivo, por ejemplo, sí. O Hitler, y que él no había muerto en ningún choque, sino que había llegado a Francia y que en realidad había terminado muerto, apuñalado por una prostituta francesa. O sea, ya que estamos, o sea, ya que podemos inventar y hagamos algo bien trágico, alguna novela de la buena. Entonces, claro, al ser un personaje muy querido, muy representativo, y si esa hubiera sido la razón, nadie hubiera dicho esta cruel verdad sobre ese ídolo. Si hubiera maquillado. Exacto. Eso. Bueno, pero bueno, eso no tiene mucho asidero. Y otra que tampoco se puede ya ahora demostrar, pero que se plantea como una tercera posibilidad, es que de alguna forma el avión hubiera sido derribado por fuego amigo. Pero ¿a qué tipo de fuego amigo me refiero? No es que lo confundieron y lo derribaron, por ejemplo, con baterías antiaéreas, sino que parece que hay una coincidencia. Estábamos hablando que estábamos en plena época de la Segunda Guerra Mundial y desde Estados Unidos, así como desde Inglaterra, o desde el norte de África, se hacían las oleadas de bombardeos a Europa. O sea, los bombarderos venían de Inglaterra, arrojaban sus bombas sobre Alemania, por ejemplo, y regresaban. Pero cuando alguna de estas misiones de vuelos por alguna razón se suspendía porque, no sé, el clima no permitía ver el objetivo. Entonces decía, bueno, se aborta la misión, se regresan todos. Pero regresar todos los aviones con todas esas bombas era un peligro para aterrizar nuevamente. Entonces, ¿qué hacían? Las arrojaban, las tiraban en el camino. En el canal. En el canal, efectivamente. Parece que hay una coincidencia de tiempo y de que uno de los navegadores que iban en los B-17, en los bombarderos, que el navegador no podía mirar hacia afuera porque estaban navegando con los mapas, pero ya no estaban en una misión, sino que volvían a casa. Parece que por curiosidad se asomó a una ventanilla cuando ellos arrojaban las bombas y como que vio que por debajo había algo volando. Como un Glenn Miller volando. Como un avión con un Glenn Miller adentro. Eran 139 bombarderos Lancaster de regreso a Alemania que dejaron caer sus bombas. Entonces, esa es otra de las hipótesis que se puede manejar. En todo caso, nuestro amigo Glenn Miller, que me pareció bonito, en algunos momentos definido como una máquina de entretenimiento. O sea, realmente por todas estas obras que han perdurado y que hicieron bailar a tantos, como dice que el jazz fue la primera vez que hicieron bailar a negros y blancos por igual, desapareció en un accidente, el cual no sabemos exactamente en qué terminó, cómo fue la razón, en el Canal de la Mancha. Bueno, nos queda la música, profe, para explorar de Glenn Miller y el pendiente del dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Muy bien, entonces como ya pasamos logramos intentar ponerte de buen humor, descifrar ese título. Ahora nos queda un poquito lo de hablar un poco del Canal de la Mancha. Por ejemplo, seguramente te habrá pasado, como a todos, de decir por qué se llama el Canal de la Mancha. ¿Por qué el Canal de la Mancha se llama Canal de la Mancha, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver ese nombre? Entonces, esa ya es una cosa muy curiosa, es que efectivamente no tiene nada que ver con la mancha, con ninguna mancha, sino que es un problemita de una traducción mala del francés al español. Pusieron a una Joana a traducir. O a un Mario Vázquez y al traducir, pero bueno, han sido importantes porque quedó eso para siempre, ¿no? Resulta que en francés, y ahora vamos a hacer una actitud arriesgada acá en los micrófonos, se escribe manche, suena como mancha, manche, pero se pronuncia manche.
no nada que ver como... Deja salir ese francés que llevas dentro. El que llevamos oculto, exacto. Pero entonces cuando lo traducen, como manche, escrito manche, de mancha a mancha, había un solo paso, pero no tiene nada que ver con mancha, porque en francés manche o manche tiene que ver con manga, con la manga. Con la manga... De una camisa. De una camisa. Pues de una prenda. De una prenda. Porque la forma del canal es de una manga, de una prenda. Entonces le hicieron poco favor convirtiéndolo en mancha, cuando era una forma de una manga, que tenía sentido haberlo llamado en ese momento así. Pero viene una cosa curiosa que tiene que ver con el nombre, ¿no?, del canal, que le vamos a seguir diciendo Canal de la Mancha, pero sabemos que no tiene nosotros y las miles de personas que escuchan Dosis de Ciencia van a saber que en realidad es Canal de la Manga. Ajá, pero no, Canal de la Mancha mejor. Aunque lo tengamos que decir Canal de la Mancha. Y el último datito, respecto a lo del humor, como te decía, la canción que habíamos elegido, In the Mood, hablar de humor y todo, ese tema también es muy interesante, el tema del humor no pensado como lo que nosotros intentamos ser de alguna forma, de desarrollar esos temas de manera humorística para pasar un rato agradable, sino el tema del humor, la palabra humor, cómo se tomaba en la antigüedad, el tema de los humores, la presencia de los humores, que fue muy importante en la época de Hipócrates, que uno dice, bueno, sí, pero ese era muy viejo, pero desde Hipócrates hasta el siglo XVII, entonces estamos hablando de una cantidad de años impresionantes, casi desde 460 años antes de la era cristiana hasta el siglo XVII, o sea, estamos hablando hasta el año 1600, o sea, la cantidad de años en las que se creía, digamos, se tomaba como válida la presencia o que nuestra salud dependía o era un reflejo de qué tan equilibrado estábamos en distintos tipos de humores, pensado no humor como gracioso, como gracioso, sino como líquidos, como líquidos dentro de nuestro cuerpo. Recordemos, no lo voy a decir en esta dosis, así ya lo hablamos en otra vez y nos queda para otras. Hablamos del humor vítreo, el humor acuoso, que no tiene que ver con decir chistes. Pero el tema del equilibrio de los humores tenía que ver con líquidos seguramente que se observaban en los seres humanos, en los cuerpos. Y había, se planteaban relaciones de cuatro líquidos o humores importantes, que era la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Entonces eso genera 4 colores, como ves, diferentes. Y al ser 4, entonces ya era fácil asociarlos también con los 4 elementos que se pensaban que eran básicos para explicar todo, que era el fuego, el aire, el agua y la tierra. Uh-huh. Y ya que estamos con 4 estados en los que nosotros estamos acostumbrados a convivir, con lo caliente, con lo frío, con lo húmedo y con lo seco. Entonces esa idea de que nosotros éramos lo que reflejaba ese equilibrio y que cuando algo andaba mal, algunas de estas cosas se desacomodaban, digamos, algunos de estos humores. Y eso llevaba a tratar de interpretar hasta el comportamiento. Ahora vamos a poner un poco de pseudociencia al final, un poco hasta de definir como a la personalidad de los seres, dependiendo cuál de estas cosas estaba primando. Y de ahí viene el tema de las personas melancólicas, las sanguíneas, las flemáticas y las coléricas, que tienen que ver con estos colores, porque lo negro, la bilis negra, tenía que ver con lo melancólico. No me voy a arriesgar, ya eso te lo dejo en tus manos. ¿Dónde te vas a acomodar en todo esto? ¿O dónde me vas a acomodar? Pero las melancólicas, entonces, como personas inquietas, reflexivas, ansiosas e inestables. Las sanguíneas, tiene que ver con la sangre, alegre, enérgico y vigoroso. Los flemáticos, tiene que ver con la flema, reflexivo, tranquilo e incorruptible. Y lo amarillo, lo colérico, perseverante, rápido, activo y extrovertido.
Entonces, mira que en su época, durante muchísimos años, el tema del humor, o sea, la palabra humor ha estado presente en aspectos totalmente alejados de lo que de la comedia, sino inclusive relacionados, esto lo manejaba Galeno, inclusive, en el campo de explicar la salud humana. Así que ahí te revolví un poco todo esto. Me revolvió los humores. Te revolví los humores, hablamos del canal, hablamos del humor, hablamos de la máquina del entretenimiento. Muy interesante esta dosis de ciencia, profe Mario Vázquez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.